Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto, como siempre, estar nuevamente con ustedes para dar a conocer la trayectoria de personalidades que formaron parte de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros en este día es un gusto tener en Voces de la Radio a Armando Grijalva. Él es comunicador e hijo de Edmundo Grijalva Valencia, uno de los radiodifusores más conocidos y más queridos también de acá de la capital ecuatoriana y de todo el Ecuador. Armando, para nosotros es un gusto tenerte en Voces de la Radio y sobre todo conocer la trayectoria y el aporte que dio tu padre a la radiodifusión ecuatoriana. Qué gusto tenerte. Buenas tardes. Buenas tardes, Ileanita. Un gusto, también un placer compartir contigo este diálogo público, pero sobre todo que se conozca sobre la vida y la trascendencia que tuvo en sus años de vida Edmundo Grijalva, el gallo giro ecuatoriano. Y sobre todo ahora que va a cumplir 20 años de su fallecimiento, que en pocos días, pues la familia vamos a hacerle también un homenaje. Así que muchas gracias y a la orden. No, muchas gracias, Armando, por esa apertura y sobre todo por dar a conocer el trayecto y la vida de tu padre. Conversemos acerca de su infancia. Sabemos que él nació en la hermosa Ciudad Blanca, en la ciudad de Ibarra. ¿Cómo fue la niñez de él? ¿Él te contaba? ¿Qué es lo que te decía? Bueno, contar tanto de la niñez de mi padre no es que yo sepa tanto, cada uno sabe de su niñez, ¿no? Pero lo que por transición en algunas conversaciones pudo decirme, a mí especialmente, creo que más a una hermana mía que era muy apegada, pero sí debo contar que provenimos de una familia bastante unida. La familia Grijalva Valencia es muy unida. Y de hecho, él al ser el hijo mayor, pues sí tenía ciertas preferencias por parte de mi abuelo. Y entonces su niñez fue la de un niño mayor, el hermano mayor, que tenía ciertos mimos, ciertas preferencias, en fin, y que se evidenciaron hasta la juventud, porque era el niño de papá y también los ojitos de mamá, aunque indudablemente había cariño para todos los demás. Insisto, era una familia muy unida y creo que eso ha trascendido a través también de mi padre, que obviamente la familia se ha mantenido así. Él estudia con los hermanos lasallanos en la ciudad de Ibarra, pero desde muy niño ya fue tentado por estas ondas sonoras por dos motivos. Uno, por el canto. Porque en esos tiempos, obviamente los años 40 y 50, el show musical en la radio era pues el que más atraía, ¿no? Y entonces a él le gustaba el canto, se destacaba en ello y fue también depurando su voz. Una de las primeras personas que se fija en él es don Asael Terán, el dueño de una radio en Ibarra, que obviamente le invita a ser parte de su staff de locutores y claro, después de mi padre comienza a hacer sus primeros pininos muy, pero muy temprano en Otavalo. Y ya bueno, ya más de joven llega a Quito, invitado más bien por Gerardo Berboris para Radio Nacional Espejo. Pero bueno, su infancia era, digamos, entre la radio, el canto y ayuda en la parroquia, ¿no? Todavía existe una foto que recién me hicieron llegar hace unos poquitos días, en la que está junto con los catequistas de la parroquia y claro, él destacándose como el cantante de los oficios religiosos, ¿no? Entonces la vida de mi padre en la infancia tenía esta motivación familiar, pero ya con el encanto sonoro de la música y la radio.
Armando, ¿cómo se da este apego? Sabemos de que, por ejemplo, el padre de don Edmundo le regaló una guitarra y desde ahí él empezó también en esto del canto y empezó a relacionarse también con la radiodifusión, porque hay una cercanía, si es que decimos, entre la música y también la radio. ¿Cómo ves tú también este aprendizaje que él tuvo al acercarse, por ejemplo, con el señor Gerardo Berborich, que era el principal de la cadena Amarillo, Azul y Rojo del Ecuador, de las principales estaciones de esa época donde se emitían muchas series y radionovelas? ¿Cómo se dio ese acercamiento con este personaje también de la radiodifusión ecuatoriana? Bien, al menos de lo que yo sé y del cuento que uno recibe del papá, es que él, mientras estaba en la ciudad de Otavalo y hacía la locución, y obviamente en las transmisiones, porque antes el locutor, pues obviamente eh, era como debe ser hasta ahora. El locutor es el que da las noticias, que presenta música, o sea, es completo, es un locutor. Pero la ventaja de Edmundo Grijalva era que también cantaba y con la guitarra obviamente hacía su show, se destacaba en la parroquia, también hacía el show en la radio y obviamente con los amigos, en fin. Don Asael Terán tenía una especial trascendencia a nivel nacional con su emisora y entonces le conoce, a partir de eso, se conoce con don Gerardo Berborich y claro, le invita a Quito a conversar con mis abuelos. Y claro, esa invitación le garantiza que en Quito va a seguir estudiando porque él viene todavía de ser estudiante de colegio, viene muy joven, antes de graduarse de bachiller. Y claro, esta ilusión de en esos años de llegar a una ciudad grande, destacarse y tener esas ganas de entregarse a los demás con el canto y con su voz tan especial que ya estaba siendo mejor cuidada. Antes, obviamente, la escuela de canto y la escuela de los locutores era un poco más depurada que ahora. Entonces, bueno, aceptan y viene a Quito con esa intención de terminar los estudios secundarios en el Colegio Nacional Mejía y también continuar con la locución en Radio Nacional Espejo. Y en Radio Nacional Espejo es que donde también hacía su propio show, que después ya sería conocido como el show del Gallo Giro, no solamente en la radio, sino también en algunas boites que se les decía en los años 60. Conozco más bien por algunos artículos de prensa que así se llamaba boites. Hoy creo que le damos otros nombres, peñas y otro tipo de nombres, ¿no? Pero es así como empieza la trayectoria de mi padre en Quito. De Radio Nacional Espejo, cómo él también, tan joven, logra ser propietario de emisoras o logra también ser director o gerente de varias estaciones. ¿Cómo se da este acercamiento después de trabajar en Radio Nacional Espejo? Y él dice, yo quiero tener mi propia emisora, yo quiero proyectarme en eso. ¿Cómo les contaba él eso? Bien, luego de que tiene ya prestigio, adquiere prestigio en Radio Nacional Espejo, la ilusión de tener su propia radio, de poner su propio show y poner obviamente programas que otras no tenían, haciendo referencia especialmente a una radio internacional española, ABC de España. Entonces pone una radio y el auspicio fue más bien financiado por la familia. En esta primera experiencia, obviamente muy joven y con el acompañamiento de otros talentos contemporáneos, como Fabián Vizcaíno, ¿no? Que los dos emprenden justo esta aventura. No es que les fue mal, pusieron un poco de programas que entiendo que para la época eran bastante interesantes, muy especializados tal vez, ¿no? Tanto como un club filatélico o los programas infantiles, que ya existía obviamente en la radio Atahualpa, pero
había una competencia de mucho talento. Por ejemplo, de algo que me contaba en esa emisora era el abuelito Benjamín, ¿no? El programa infantil, y obviamente con esas voces tan especiales que indudablemente ahí sí se podría decir que acariciaban los oídos de los capitalinos y las capitalinas, que eran las de este par de jóvenes que se entusiasmaron en tener su propia radio. Y que bueno, les duró un tiempo porque mantener un staff de alto nivel con programas tan especializados que creo que para la época también eran de mucha, exigían audiencias tal vez un poco más ilustradas, porque claro, de tener en la radio un club filatélico no era cosa tan fácil, ¿no? Entonces eso creo que hizo que el aprendizaje fuera un poco forzado, porque no les duró mucho. Y después sí pasó para administrar algunos otros medios y también volvió a comprar otra radio, Radio Independencia, y a partir de ella pues se hizo Radio La Nación, la misma que después tuvo un camino bastante especial, porque después se transformó en Radio Ritmos y después en una primera experiencia que se hizo junto con la aviación civil y que fue Radio Aeropuerto. Y que bueno, terminó siendo Radio Cristal de Quito. Pero obviamente eso Radio Cristal de Quito ya no tuvo nada que ver mi padre, sino que esa pues ya fue concesionada para el señor Armando Romero. Pero bueno, el trajín de papá no fue solamente ese, ¿no? También estuvo en Radio Cordillera, y una de las anécdotas de él era que cuando fue a Radio Cordillera le estrenó el director, que era Edison Terán, una de las figuras de la radiodifusión ecuatoriana también, ¿no? Y que quería que diga con tal precisión la identificación de la emisora, Radio Cordillera. Bueno, a mí no me sale como lo habrá pedido Edison Terán, y que bueno, el maestro don Gonzalo Portugales, que también era uno de los espectadores y veía cómo le dirigía y cómo le probaba durante 2 horas para que diga a gusto de Edison Terán la identificación de Radio Cordillera. Pasó también por HCJB y también hizo varias grabaciones para muchas otras emisoras, y además de que viajó, ¿no?, por América Latina haciendo locución y cantando. Eran las dos pasiones de tu padre en este caso, la locución y el canto. Definitivamente eso era la característica, ¿no? Y aquello del gallo giro viene indudablemente del canto, ¿no? De México. La música mexicana, de la música ranchera, y que claro, el ídolo de ese tiempo era Luis Aguilar, y mi padre también un poco seco, y con bigotito, joven. Entonces quizás solo por eso es que le pusieron el gallo giro como apodo, porque definitivamente la voz de mi padre no se parecía a la de Luis Aguilar, sino más bien a la de Jorge Negrete. Pues sí, era un barítono en potencia que sí impresionaba en cada aparición y cada presentación de programas, en fin, animación. Siempre terminaba con la guitarra en la mano. Nuestra canción de siempre, Ay Jalisco, no te rajes. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar tus mariachis cantar con el alma sus lindas canciones, oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay,
Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. A mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en Chapala. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar este grito, ¡qué lindo es Jalisco! Palabra de honor, abrir todo el pecho pa' echar este grito, ¡qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Ay, Jalisco, 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 tus hombres son machos y son cumplidores, valientes y ariscos y son tomadores, no admiten rivales en cosas de amores. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar este grito, ¡qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Armando, una consulta, ya que estamos hablando del Gallo Giro, estamos hablando de México, del país azteca, pero tu padre también tenía una voz que se parece a esas grandes locuciones que se hacían también en el país azteca. Sí, bueno, creo que en cuanto a la radiodifusión, nosotros siempre hemos tomado, digamos, como hemos tenido como referencia México, especialmente en la radiodifusión de los años 50 y principios de los 60. Creo que claro, México y Colombia. Sí, México y Colombia, pero creo que más México, por la música, por aquello de la trascendencia de la época de los boleros, las rancheras, en fin, ¿no? Y entonces, y además porque las visitas de los cantantes de la época, pues estaban más relacionados justo con las rancheras, ¿no? Y entonces creo que se tomó algunos referentes mexicanos al respecto, y uno de esos fue obviamente mi padre, que tomó, digamos, no el estilo, pero sí las técnicas, tanto que utilizaba para el canto y otras técnicas que eran las de expresión, ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo que en algunas veces solía decir, ¿no? En el escenario, sobre el croquis sugestivo de la rosa de los vientos, aparecen las estrellas que iluminan el firmamento, y se presenta una de ellas, y es ahora Ileana Cervantes Lima, quien nos acompaña en este programa de voces de la locución ecuatoriana. Entonces, algo así, tenían esas formas rimbombantes de hacer presentaciones, que quizás muy bien dichas, elegantes, literarios, sí, elegantes, en fin, ¿no? Y sobre todo con voces muy bien moduladas, muy bien cuidadas, con mucha técnica, diría,
que ahora, bueno, no apreciamos con frecuencia. Pienso que es una de las pocas personas que han estado relacionadas con la radiodifusión en el caso de tu padre, porque que tenía los dos talentos, tenía una excelente voz para locutar, igual para cantar. ¿Qué es lo que decía él? ¿Él tal vez hacía alguna cosa o este don vino en los genes? Bueno, mi abuelo tocaba la guitarra, pero cantaba solo a modo familiar, al igual que el nieto, o sea, yo. Yo también solo canto a nivel familiar. Pero mi padre, claro, ya se entusiasmó por todo esto, sobre todo en esta, creo que aquí sí es trascendente esto de que don Asael Terán también era propietario del Teatro Gran Colombia en Ibarra, ¿no? Y entonces ahí también se hacían presentaciones de artistas. Y entonces, claro, el tener la tarima, estar en las tablas, en fin, eso le proporcionó la oportunidad de hacer las dos cosas. Y claro, él buscó, se educó en la voz, la técnica, siempre estaba pendiente de aprender nuevas formas de expresión vocal. Y claro, fue depurando tanto que, pues sí, en el canto era muy técnico. Y al hablar, pues obviamente la técnica ya se le hacía muchísimo más fácil. Entonces, bueno, tanto como de genes, no, pero sí de gusto y pasión por el canto, por la locución. Y después por la publicidad. Y finalmente por el turismo. Fue más bien un emprendedor para sus tiempos. Claro, claro. ¿A qué edad él tuvo, por ejemplo, su primera radio? Claro que tuvo con el apoyo de la familia, la radio ABC, pero sin embargo, ¿a qué edad él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo yo tener mi propia emisora y emprender en lo que yo me estoy construyendo y el talento que tengo? Un poco más de 20 años, tengo entendido, posiblemente los 22 años ya tuvo su emisora. Y obviamente Radio Consular fue un poco después. Entonces fue muy joven, o sea, porque inclusive, bueno, ahora a los 10 años puede tener, pero para esos tiempos tener tan joven una radio, pues sí, era una responsabilidad bastante especial. Y sobre todo que haya dejado una huella por una programación que obviamente era bastante especializada y que luego, obviamente, digamos, inyectó novedades para la competencia para que pueda poner también, cambiar las programaciones, ¿no? Y creo que en todo lado, cuando hay alguien que deja de vender solo pan de dulce y pan de sal y viene trayendo una tortita, obviamente el resto también quiere tener parte de la torta. Algo así es lo que sucedió y claro, esos son los aportes que él iba haciendo. Pero después, con todo ese entusiasmo que tenía por la radio, ¿no? Él hacía los comerciales de algunas empresas, Avianca, Ecuatoriana, TAM, en fin. Mismo Edison Terán le invitaba para que haga cuñas para Ecuatoriana. Y bueno, algunos otros se dedicó a la publicidad, que ha estado ligado muy fuertemente la radio con la publicidad, porque no es nuevo de que esto de que la venta de los auspicios, de conseguir los auspicios, constituye parte de los ingresos del locutor o productor, más del locutor. Y ocurre que entonces él tenía auspicios de firmas importantes en ese tiempo. Y por lo tanto, él creaba ciertos programas y tenía los auspicios. Uno de esos fue de los auspiciantes fue Perlán, una crema dental de la época. Después, obviamente, hizo la tómbola Camel, que se pasó por todo el país y que era una especie de concurso cada hora y que era de adivinanzas, ¿no? Se adivinaba y dependiendo de eso, entonces se ganaba el combo Camel, ¿no? Que claro, Camel era los cigarrillos, ¿no? Pero no se daba solo cigarrillos, se daban medias ingesta, se daban otros productos Perlán, en fin. Y mi padre comenzó a hacer giras por el país, ¿no? Haciendo promociones con impulsadoras, en fin, o sea, promocionando
los productos que le auspiciaban. Y claro, estas caravanas eran artísticas, en fin, pero iban por los medios vendiendo los productos. Esta idea surge de algo que, pues él creo que miró con mucha, digamos, iniciativa y con una visión bastante especial, porque antes, por ejemplo, los almacenes Tía tenía una cabina de locución y desde ahí estaban locutores de fama que les contrataban por una hora para que durante esa hora, desde esa cabina, ¿no?, escuchen al locutor de moda que vendía los productos que habían en almacenes El Tía. Tengo entendido que algunas otras empresas también lo hacían, ¿no? Era la forma de llamar, de vender, ¿no? Que se utiliza ahora, pero no con esa forma que debe haber impactado en esos tiempos. El personaje de la radio, que era como decir, Claro. el actor del momento está en almacenes El Tía que está promocionando los productos. Pero claro, después con eso dijo, mejor me voy, paseo por todo el país y voy vendiendo todos esos auspiciantes. Y claro, empezó por ahí su pasión también por la publicidad y creó una agencia de publicidad, de las primeras que hubo en el país. Ah, ya. ¿Y cuál agencia de publicidad fue? Le puso hasta en inglés, Promotion and Publicity, promoción y publicidad. Ah, ya. ¿No? O sea, era completo, o sea, de lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en este caso, el señor Edmundo Grijalva Valencia era completo, porque locutaba, cantaba, era voz comercial, encima de eso la publicidad, y aparte de eso también hacía estas rondas por todo el país, estos viajes promocionando situaciones, entonces era completísimo. Uy, más que completo, porque claro, debo indicar que también hacía cine en los barrios. Tenía una furgoneta y que Morris. actuó en televisión también, nos olvidábamos. Pues sí, a eso iba, actuó, era también el presentador de Teletigre. Y bueno, además de eso, pues de presentar cine en los barrios, también creó el primer álbum deportivo ecuatoriano en los años 70 y que lo pasaba así en un programa de televisión en Canal 8 de Quito, en ese tiempo muy nuevito, ¿no? Televisora Nacional ahí. Televisora Nacional. Y entonces ahí promocionaban el álbum para que compren los promos y cada semana había un show, porque en ese sentido, pues sí, yo me siento muy orgulloso de mi padre, era muy creativo. Claro, emprendedor también. Emprendedor, en fin, pero se ideaba una cantidad de nuevos formatos o concursos, siempre buscaba cosas así dinámicas para presentar. Y claro, en el álbum deportivo ecuatoriano había rifas, había concursos, había paseos, en fin, pues así era. Y además de eso, cada cierto tiempo llegaba a los barrios con el cine, alimentaba toda esa cantidad de auspiciantes que tenía con distintas formas. ¿Cómo llegaba a los barrios con el cine? ¿Esto podrías contarnos, detallarnos, Armando? Sería bueno también que nuestros amigos oyentes y televidentes se acuerden o rememoren cómo se efectuaban estas proyecciones de cine en los barrios. Bueno, yo mirarlas no las miré, pero de sí lo te que contó. Tenía algunos amigos que sí contaban al respecto, ¿no? Que en esta furgoneta Morris grandecita, ahí tenía el proyector. Entonces llegaba el proyector y ponía una gran, digamos, un telón que lo colgaba, creo que era de tela percalina, y para poder ahí plasmar las imágenes. Y claro, antes de dar la película y tales cosas, ya hacía una entrada bastante especial, casi espectacular, para que la gente del barrio vaya. Y claro, se paseaba por el barrio haciendo el perifoneo. Vamos a pasar tal película y tal cosa en tal sitio, en tal parque, en fin.
Y entonces, mientras se pasaba, las impulsadoras pasaban vendiendo los productos. Ah, de las ya. No es que cobraba por la proyección, sino que la No, idea era vender los productos. Por ejemplo, ¿qué productos? eh, estos que manifiesto, ¿no? Perla, Jabón CAP, Perla. eh, jabón, bueno, crema dental Perlán, Ah, ¿no? Perla. Ajá. Perlán. Y bueno, los auspiciantes que tenía para ese momento, ¿no? Un tiempo, obviamente, se convirtió en la voz oficial de los comerciales de mantecas y jabones y aceite, la única. Ah, Y obviamente la gira le pagaba todo esta empresa. Y obviamente cuando se cumplía ya el contrato, pues buscaba a otros y siempre estaba, digamos, eh, conseguía buenos aliados para hacer sus giras, su promoción, y obviamente el canto, el cine y toda esta cuestión, y muy ligada a la publicidad, ¿no? Ar- Eh, ujú. Armando, Introdujo una, aquí toda esta cuestión de ¿cómo se llama esto? Pues, de hacer calendarios y otras formas publicitarias con una técnica que obviamente se plasmaba en tela, ¿no? La serigrafía. la Entonces serigrafía. yo aprendí muchísimo también ahí, porque yo aprendí a calar en la para hacer las planchas de serigrafía, manejar bien el nylon, raclear para poner todo eso que ahora nosotros vemos con tanta facilidad, ¿no? Puesto Superman y cosas por el estilo. Eso era Eh, una obra, pues, eso era un proceso largo. Indudablemente, entonces, él introdujo eso y junto con Salomón Guerrero, uno de los propietarios de Graphex Compañía, que fue una de las empresas más grandes de impresos en la ciudad de Quito, allá a nivel nacional, junto con él, pues hicieron varias cosas y yo también de muy niño con Salomón Guerrero aprendí a hacer esto, que después, claro, con mi padre hicimos banderines deportivos, por ejemplo, cuando estuvo para el campeonato mundial, el Chico de Oro Jaime Valladares, Ujú. hicimos unos banderines con la caricatura que hiciera don Diego Orquera, ¿no? La caricatura de el Chico de Oro, y le plasmamos ahí, y claro, se vendía en el Coliseo Julio César Hidalgo, ¿no? Y así también de jugadores de la Liga, el Nacional, el Deportivo Quito, en fin. Y también motivos eh, de folclóricos que se vendía a través de Ocepa para el exterior. Entonces siempre era recursivo, siempre encontraba muchas cosas como para poder ofertar, ¿no? Armando, una consulta. Hemos hablado ya de todo, pero nos hemos olvidado de dos estaciones. Hemos hablado de la radio ABC, pero no hemos hablado acerca de Radio Consular y Radio La Nación. ¿Podríamos conversar acerca de esos dos medios que también son parte de la historia de la radiodifusión quiteña? Bueno, en Radio Consular hacen, crea Radio Consular y consigue un equipo que siempre era de altísima competencia, ¿no? Su compañero de aventura siempre en esas edades, Fabián Vizcaíno, que fue una gran voz también, ¿no? Le acompañó en algunas de estas empresas. Y claro, comienza a trascender por la forma de presentar la programación. En ese tiempo, los deportes obviamente siempre ha tenido trascendencia, pero más bien propone hacer un microprograma y no un programa tan extenso, puesto que la idea de tener la radio o de proponer una programación en la radio era que sea selecta, Ujú. que tenga una proyección internacional. Entonces, primero, voces, como antes se decía, ¿no? Una radio para que se destaque debe tener muy buenas voces, ¿no? Y corresponder a esa identidad que querían darle. Entonces, bueno, ponen, ahí estaba como locutores también Armando Rivas, en fin, voces de la época, y ponen en un horario que no estoy muy seguro qué hora era, pero le dan 5 minutos para que comente y hable del deporte todos los días a Carlos Efraín Machado.
Y entonces el caso es que le daban eso porque venía como hasta ahora, ¿no? Venía con una palanquetita al lado, venía con la cuña del Banco del Pichincha. Y entonces, por eso tenía sus 5 minutos y claro, comienza a establecer estos microprogramas, ¿no? Horarios en los cuales se proponían programas complementarios, ¿no? Y los otros, obviamente, programas de 1 hora, como españolerías, porque claro, para esa época la música de España tenía mucha trascendencia, el tango también tenía su momento, la música ranchera, el romance de boleros, en fin. Y entonces, eso más la información, las noticias, ¿no? Que todavía parte se hacía en tipo reporte y otras obviamente seguía siendo el mejor medio de información, el comercio y las últimas noticias, ¿no? Se estaba recién dando estos pininos de hacerlas, digamos, aprovechar esa bondad que tiene la radio de ser inmediata, ¿no? De ir al sitio y reportar. Pero entonces, en Radio Consular se crea una programación que comienza a hacer una distinción en la ciudad. Y ya bueno, cuando ya termina esto, quien me compra es el señor Rodríguez Santander y luego sería Radio Éxito, ¿no? Y bueno, después se pasa esto, se compra, se puede adquirir y se hace la transacción para poner Radio La Nación, que antes de ser Radio La Nación, no recuerdo el nombre del propietario de Radio Independencia, y Radio La Nación, que es donde yo también comienzo mis pininos de muy niño. Bueno, no tan niño, porque yo después de los 10 años ya no me considero niño. Entonces, ahí yo ya comencé a manejar los equipos. Y la radio fue puesta ahí en la calle América y Bolivia, en los altos de Castillo Hermanos, en la ferretería de Castillo Hermanos, en el 3er piso. Y claro, ahí se hace todo esto que comentaba, ¿no? La tómbola Camil y algunos otros programas que comenzaban a tener impacto y era por estas novedades que siempre plasmaba. En Radio La Nación también, después cuando pasa acá a la calle, al pasaje Yaupi por la avenida Mariana de Jesús, muy cerca de la avenida América, en el pasaje Yaupi, pues ahí, más claro, o menos es paralela a la América. Paralela a la América. Sí, como para el oriente. Exactamente, en el lado oriental de la ciudad. Y entonces ahí se hacían también eventos musicales y viene un tiempo a trabajar en Radio La Nación don Juan Felton, que durante muchísimos años hizo el Cura Carrasco, ¿no? Y también ronda policial en Radio Nacional Espejo. Y en la parte de deportes estaba Enrique Arévalo Benítez, ¿no? Entonces, bueno, ese era el grupo de trabajo de mi padre que siempre estaba rodeado de esas personalidades que dejaron mucha huella, ¿no? Y que, claro, personalmente considero que son unos patrimonios sonoros de la ciudad y del país. Entonces, bien, como siempre, crea programas bastante especiales y comienza a darle también este giro de que ya, bueno, ya estaba de moda las baladas, en fin, y comienza a aparecer la música disco. Entonces, determina que un horario para la música disco, entonces, para que se haga eso del baile. Pero indudablemente comienza a depurar un poco más estos microproductos que a veces se les dice ahora los chips, etcétera, tienen un poco de nombres, pero nada más que eran microprogramas para buscar auspicios específicos. Entonces, por decir, las fechas onomásticas, ¿no? Hoy tal ciudad celebra los tantos años de fundación o de cantonización y bueno, por ahí se consiguió todo una base de datos un poco difícil para la época, porque eran los años 70, ¿no? Y claro, comienza a hacer microprogramas. Y la tómbola Camel pasa a ser también un microprograma. Y entonces alimentaba
los horarios para poder vender publicidad, o sea, financiar y también generar este tipo de producciones. Comienza a hacer solamente mi padre locución, digamos, institucional, porque los horarios de locución, especialmente ya cuando fue acá en la Avenida América, papá optó por convocar a jóvenes para sacar nuevas voces y exponer nuevas formas de expresión, que a eso le apostó mucho. Entonces ahí llegaron Roberto Ramírez, que sigue haciendo radiodifusión en Babura, Enrique Tobar Mideros, entre algunos de los que me acuerdo, porque todavía hay algunos más que no quiero pecar o sea, por el olvido generar enojos en las personas que estuvieron con él en ese tiempo. Pero entonces comienza a motivar a que los jóvenes lleguen a la radio y obviamente tengan espacios en los que puedan perfeccionarse. Y bueno, ya después, por cuestiones más bien económicas, por otros asuntos, es que llega a un acuerdo con el hermano de Armando Romero Rodas y crean Radio Ritmos, que se convierte en una especie de radio popular que ponía balsecitos, música de JJ, en fin. Pues pasó un año y a mi padre no le gustó. No porque no le guste Julio Jaramillo. Siempre buscaba programación un poco más elitista. Pero ya se acostumbró a eso y entonces dijo, bueno, vamos a ponerle Radio La Nación, pero ya con otro matiz más juvenil, más popular. Y entonces llega a un acuerdo con la aviación civil y la Fuerza Aérea Ecuatoriana y instala la radio ahí en el antiguo aeropuerto, donde es el Parque Bicentenario, y claro, le dan un espacio donde se tenía la cabina y todo aquello, ¿no? Ya más de que se anunciaban los vuelos y tales cosas para que la ciudad se informe a través de la radio. Sale el vuelo de TAME, sale el vuelo de Ecuatoriana, de Avianca, etcétera, etcétera. También se daba algunas informaciones meteorológicas, se ponía música que era del momento y que, claro, con esta intención de caracterizarla internacionalmente como una radio que tenga también música para que sea escuchada dentro del aeropuerto, ¿no? Y entonces se daba toda esa información desde ahí. Las personas, especialmente las chicas que hacían la vocería de información, sale el vuelo tal, y que buscaban todo eso, mi papá les comenzó a preparar para que obviamente lo hagan con elegancia y todo. Y también lo hagan desde la radio. Claro, muchas se fascinaban de estar en la cabina y también no solo anunciaban los vuelos, sino que comenzaban también a anunciar los discos, ¿no? Los discos que estaban de moda. Luego de eso sí, ya como todo, digamos, todo vínculo público llega a su final. Por mantener esa privacidad hubo que salir. Vuelve otra vez a Radio La Nación, pero ya mi padre estaba muy entusiasmado con la agencia de publicidad y también con los viajes que hacía de turismo, porque fue de los primeros que hizo los viajes charter a las Islas San Andrés y a otros destinos, Islas Margarita, en fin, con vuelos charters de Ecuatoriana, TAME y Avianca. Entonces esto ya le comenzó a emocionar y pues sí, dejó a un lado la radio. ¿Y qué pasó con la radio? ¿Con la radio qué sucedió? ¿Le vendió? ¿Se dio? Bueno, se hizo la concesión para Armando Romero, propietario de Radio Cristal, Carlos Armando Romero Rodas. Y él obviamente le transformó en Radio Cristal de Quito. Radio La Nación se convirtió en Cristal. Cristal, sí, que era 1380 kilohertz en AM. ¿No? Y claro, ya a partir de eso, pues sí, ya se desvinculó como propietario. Pero de vez en vez, esto de la radio siempre les llamó la atención. Entonces, a invitaciones que le hacían en Radio Quito, iba.
Hay invitaciones que yo le hacía también cuando yo trabajé en Ciespal, obviamente en Radio Nederland hacíamos algunas producciones e iba, porque obviamente para quienes trabajamos en el medio es ese bichito que ya se quedó instalado, ¿no? En el alma, en el cuerpo, en la vida. ¿Y cómo fue ese acercamiento también a la televisión? Porque él ha estado también en diversos sectores, en diversos sitios, ha sido un emprendedor, un creativo. Entonces, ¿cómo fue este acercamiento con la televisión? Porque eso fue cuando estaba recién naciendo acá, ¿verdad? ¿O cómo es? Bueno, tengo entendido que cuando don Gerardo Berborich crea Teletigre, ¿no? Parece que le tenía mucho cariño a mi papá, que le trataba, creo que casi como a hijo, y entonces le consentía algunos caprichos. Entonces, en uno de esos caprichos era de que haga campeonatos tras de la Casa Gándara, ¿no? Que ahí había la cancha, y transmitía el partido de fútbol. Entonces, la gente iba por ver el partido de fútbol y veía también Tele Tortuga, esos espacios. Y también tenía el espacio donde él hacía su show. Y a partir de eso, obviamente, le entusiasma la televisión. Y tengo entendido que por ese motivo hizo, creo que algunas cosas en La Ventana de los Andes, que era, digamos, la versión televisiva de HCJB, ¿no? Que tenía ese propósito evangélico, pero que obviamente ya hacía competencia a los medios por el impacto que tenía la televisión. Y luego, obviamente, en Canal 6, que era uno de los canales de televisión antiguos y históricos de la ciudad de Quito. Y claro, hace después algunas cosas con el naciente Canal 8 Televisora Nacional, y entre eso es lo que comentaba del álbum deportivo ecuatoriano. Y cada vez que había alguna necesidad de hacer uso de la televisión, especialmente en provincias, pues tenía todos los contactos, ¿no? En ese sentido, el carisma tanto por cantar, hacer locución, en fin, era una luminaria, una estrella de la época. Entonces era bien recibido en casi todos los lados. Los radiodifusores, periodistas, los medios mismos le recibían bastante bien. Y creo que en eso, aunque podría parecer una vanidad de hijo, pero los mismos amigos dicen, no, es que Edmundo tenía una gracia inigualable, era muy cordial, siempre fue Buena así. persona, todo el mundo dice eso, buena persona. Sí. Iván Grandapinto suele decir, de buena broma, de delicado, sutil y siempre cordial, amigable, en fin, ¿no? Entonces, pues, cuando se tiene ese tipo de virtudes, indudablemente se es querido, es bien llegado en cualquier sitio. Y más si le canta. Armando, tal vez tu papi te decía a quién admiraba, a quién eran sus referentes, o de todas las personas que había trabajado, quién le llamó más la atención, quién le dejó tal vez una huella para el transitar en la radio. Bueno, mi padre siempre, nunca habló mal de nadie, eso así muy cierto, pero siempre recordaba y fue muy grato con don Asael Terán. Indudablemente siempre hablaba también de su excelente relación con Gerardo Berborich, ¿no? De quienes aprendió, digamos, y se motivó por este trabajo comunicacional en la radio. En cuanto a publicidad, de Arturo Covangil, que trabajó con él, ¿no? Y bueno, en sus viajes por América Latina, él fue aprendiendo de muchas personas, ¿no? Y entonces, pero sí, él sí destacaba esta relación con estas personas y sobre todo decía, ¿no? Aprender para tener ese detalle tan especial, tan delicado en una voz, pues sí, decía Edison Terán, quizás solamente por la gana de molestar, ¿no? Pero con qué intención tan clara, porque quiso que la voz esa que escuchó tenga esa delicadeza, que no se le olvide al oyente
que es Radio Cordillera, ¿no? Y claro, también aprendió mucho de don Gonzalo Portugal. Creo que la gente de la época tenía mucho talento. Y mi padre fue acogiendo muchísimo de aquello porque, claro, participó en dramatizados, fue locutor de noticias, hizo periodismo, bueno, hizo todo lo que en la radio se podía hacer. Y entonces, inclusive hasta de los técnicos, ¿no? Iván Moya, Alfredo Falconi, en fin, siempre apreció y también ponderó la amistad de muchas personas, ¿no? Con quienes siempre tuvo confianza, respaldo, apoyo, ¿no? Está César Estrella, que era dueño de Radio El Sol. Y, y bueno, muchas otras, René Bermúdez en HCJB, siempre apreció mucho a los hermanos Vargas, pero especialmente a Edison, Fernando Fegan, en fin, y los nombres son un montón, y entrañablemente con René Torres, en fin, ¿no? Erika von Lipke, bueno, Marjorie Morales, de lo que me acuerdo. Entonces siempre apreció lo que brindaban las otras personas y claro, de todas ellas ese aprecio uno va también recibiendo y también plasmándolo, ¿no? Sí, siempre se aprende, creo yo. Claro que sí, todos los días se aprende. Armando, una consulta, y como padre, ¿cómo ustedes le apoyaron? ¿Cómo era la situación? Tomando en cuenta de que tu padre, el señor Edmundo Grijalva Valencia, no es que hacía una sola cosa, sino simultáneamente hacía muchas. ¿Cómo era el aspecto familiar con él? ¿Cómo le conoció a tu madre? ¿Cómo fue la situación personal ya de él? Bueno, aquí hay es bastante especial, ¿no? Primero porque yo soy el hijo mayor. Uh-huh. Igual que él. Sí, pero no fui tan mimado. No se casó con mi madre, pero sí yo le acompañé desde los 10 años, un poco más de los 10 años, hasta casi los 20. Y aprendí, obviamente, radio, publicidad, hacer publicidad, montar espectáculos, en fin, pero sobre todo a mí me fascinó más bien el manejo de equipos y hacer producción. La relación que teníamos era más bien así, ¿no? Yo veía que hacía, me entusiasmaba, me ponía a trabajar, pues, que eso es lo que había que hacer, ¿no? Y entonces, no es que quería tanto parecerme a él, pero ocurre que toda la gente quería que me parezca a él, que tenga la voz, el entusiasmo, pero a mí me gustaba los equipos, moñar, poner música, estar haciendo locuras, estar experimentando cosas. Más bien por ahí fue la experiencia. Pero entonces, bien, el caso es de que mi padre se casa con otra persona, ¿no? Y mis hermanos, con quienes tenemos una excelente relación, son menores, ¿no? Más bien ellos sí vivieron esa presión de tener una empresa a la que hay que sostenerla día a día, porque tener una radio pues no es una cosa fácil por más talento que se tenga. La competencia cada vez era más fuerte y obviamente había que conseguir auspicios, pagar la nómina, la luz, en fin. Y claro, esto de estar en tantas cosas, tener la radio, la agencia de publicidad, hacer los viajes, bueno, era un reto bastante duro. Y creo que la familia asimiló, siempre le apoyó, pero también sintió la presión de tener tanta actividad, ¿no? Y pues sí, con los hijos, papá siempre fue cariñoso, exigente y sobre todo ilusionado de lo que podríamos ser. Uh-huh. Al principio no estaba él tan convencido de que yo me quede en la radio. Y como yo tenía más bien otras aficiones, más bien religiosas, pues no le pareció para nada, no le hizo nada de gracia, ¿no?
Entonces me apartó totalmente de aquello y yo de hecho seguí, me preparé para estudiar ingeniería electrónica. Y pues sí, después dije, no, realmente sí, está relacionado, en fin. Y terminé siendo comunicador y claro, me quedé afincado en la radio. Y papá pues sí, hacía de eso, pues estaba gustoso porque decía que en realidad era el único que había tomado este destino y que claro, lo tomé de otra manera, no con esa versatilidad y esa potencia que tenía mi padre, pero en cambio sí a mi manera desde otro sentido y con otras intenciones y ambiciones. Pero sí, la motivación vino de ahí en el caso mío. ¿Y tus hermanos? ¿Tus hermanos no? ¿Nadie siguió la comunicación? Quizá Al profesiones inicio, mi diversas, hermano menor, diferentes. al inicio mi hermano menor, Ricardo, ¿no? Se dedicó a la publicidad, de hecho, de la empresa que creó mi padre también, porque después hizo una empresa donde se hacían elementos publicitarios, jarros, llaveros y un montón de cosas, ¿no? Y obviamente basados en este concepto del tiempo. Y entonces esa empresa está a cargo mis hermanas y hermanos. Y claro, tiene que ver mucho con la publicidad. Fue lo único que tienen así de cercano con todo esto que él hacía. Pero indudablemente, todos en su momento pasamos por las empresas que creó mi padre, ayudando, ¿no? Se habían a vender tiquetes para los tours o haciendo gestiones publicitarias. Y claro, el mayor que es el que disfrutó de toda esta época tan especial de una gloriosa sonoridad de los años 50, 60, 70, 80 y parte de los 90, que es cuando mi padre todavía estaba en trascendencia, pues fui yo, porque claro, los restos todavía eran más pequeños, entonces el, el que obtuvo toda esa riqueza histórica en la radio fui yo y yo me he mantenido ahí. Una consulta, Armando. ¿Es verdad que tu padre, el señor Edmundo Grijalva Valencia, sabía utilizar mucho los dichos? Sí, tenía una gran cantidad de dichos, pero era para embromar, ¿no? Y a veces Bien. los cambiaba, así como el Chavo del Ocho, Pero ¿no? quedaban bien. Indudablemente, indudablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, había cosas especiales que decía, ¿no? Cuando veía que las cosas estaban mal, ¿no? Y decía, por sacar una sonrisa o por hacer un comentario sarcástico, ¿no? Así somos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, claro, le quedaban bien y decían, ¿qué es ese broma? ¿Es en serio? Pero claro, ¿no? Entonces, y cuando era así también de bueno, igual no, así somos los ecuatorianos, ¿no? Tenía sus formas de expresión para cada cosa, era muy ocurrido. ¿Cuál es el legado que dejó a la radiodifusión ecuatoriana tu padre? ¿Cuál es el legado? ¿Cuáles son las enseñanzas que él dejó, tomando en cuenta de que él falleció joven? Pues sí, él falleció a los 61 años, el 28 de julio, por eso decía, va a cumplir 20 20 años en los años. próximos días. Creo que dejó, desde mi visión, la calidad de ser humano que debe ser el comunicador, que debe estar siempre dispuesto a darse al público y sobre todo a acompañarle, pensar en el otro, estar en constante relación, brindarse completo. Y sobre todo ese respeto que tenía con el público, sea masivo, sean pocos, y todo tipo de públicos. Creo que en ese sentido quienes trabajaron con papá siempre encontraron aquello. El respeto a todas las personas, la cordialidad que debe darse, ese tipo de interlocución que se debía dar con el otro, tratarle con gusto, con ánimo y con respeto. Y entonces
y trabajar siempre pensando en el otro, porque el otro debe ser el beneficiario de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que especialmente en los años finales de los 70 y la mayoría de los 80, todos los jóvenes que trabajaban con papá, incluido yo, asimilábamos esto de había que brindarse al otro y hacer sentir que se le acompaña. Y por sobre todo, mirar, sorprenderse de lo que pasa alrededor para poder decirlo, para estar, expresar a los demás ese sentir que había en las personas. Creo que por ahí está el aporte. Armando, ¿qué significa para ti ser hijo de un personaje de la radiodifusión y del legado que él dejó? Porque uno como hijo, claro que le ve al profesional, al emprendedor y todo, pero más va al lado humano. Bueno, de inicio fue muy duro aceptarlo, porque claro, su fama era tan trascendente que yo, inclusive para ir a otras emisoras, porque después me fui yo a otras emisoras, utilicé el apellido de mi madre, ¿no? Y entonces cuando ya se enteraban quién era mi papá, entonces decían, no estamos tan seguros de que se quede, su papá se va a enojar o qué va a pasar. Pero bueno, entendían que yo más bien tenía, quería mi libertad y quería hacer las cosas desde mi forma, desde mis preferencias. Y claro, un poco al inicio se resintió mi padre, pero luego entendió que yo realmente tenía otras perspectivas comunicacionales. Y me he sentido muy orgulloso porque en cada cosa que he logrado hacer, muchas de las personas que le conocieron en algún momento llegan y han llegado en momentos especiales, ¿no? Cuando uno a veces por juventud medio se envanece por el éxito que tiene, en fin, y llegaban personas que me hacían caer en cuenta de esas bondades que tenía mi padre, de ese don de ser humanos, la sencillez con la que se refería a las demás. Y entonces me ubicaba y claro, me hacía sentir muy orgulloso. Tanto así que allá por el año 1995-96 más o menos, Álvaro Sanfélix vino más bien por visitar y saber qué pasaba con Edison Terán, que ya trabajaba conmigo en CIESPAL y que penosamente falleció ahí también, en la oficina. Y entonces vino por saber y me decía que tenía la intención de hacer una radionovela. Decía, me encantaría que su papá esté aquí en la radionovela, pero ¿será que le convence? Y claro, le dije, bueno, voy a conversar. Papá feliz, pero por asuntos de negocios no pudo acompañarnos, pero junto con Álvaro Sanfélix, unimos una pléyade de locutoras, locutores, escritores. Bueno, fue una cosa hermosa que durante 2 meses que nos dedicamos y que, por cierto, Asdrúbal de la Torre nos permitía grabar los días jueves a partir de las 5:30 hasta las 7 de la noche. Hicimos 10 capítulos de una radionovela y claro, cada vez que venía algún nuevo locutor, nos decían, es el hijo del Gallo Giro. Entonces, claro, bueno, entonces yo siempre me sentía muy halagado. Y en cada momento, hasta hace unos poquitos días, los amigos de mi padre que se acordaron, llamaron, me averiguaron cuando es el aniversario, en fin, pues siempre me hace sentir orgulloso porque entonces ha dejado una huella que aunque no brille en los textos o ya no se escuche en las emisoras, ha quedado en el espíritu y en la alma de amigos buenos que todavía le tienen un buen recuerdo. Y eso a mí me hace sentir orgulloso, más que el locutor, el ser humano que fue. Armando,
Para mí ha sido un gusto entrevistarte en este día y sobre todo conocer el lado humano, ¿no? Claro que el lado profesional, el aporte que se ha dado en la radio, pero el lado humano de tu padre, ¿no? El señor Edmundo Grijalva Valencia, quien vino de Ibarra, vino acá a la capital ecuatoriana desde muy jovencito, ya tuvo su radio y emprendió en muchas cosas. Es bonito saber la construcción de vida de las personas que han aportado tanto acá a la capital ecuatoriana y que han dejado también su vida, su trayecto y todo en la carita de Dios. Para mí ha sido un gusto realizarte esta entrevista, me ha llenado el corazón y sobre todo he aprendido mucho, que es fundamental también en estos diálogos. Muchísimas gracias, Ileana, por esta oportunidad. No siempre hablamos de mi papá, y menos así de forma pública, así que esta oportunidad es para mí muy importante y el agradecimiento es grande y estaremos siempre para ser útiles en la comunicación, siempre debemos estar dispuestos a entregarnos. Muchas gracias por darme esta posibilidad. No, muchas gracias a ti. Y así es, la comunicación, el periodismo, el radio, la televisión, todo, es como un círculo, ¿no? Siempre nos encontramos, tarde o temprano siempre nos vamos a mirar y nos vamos a observar. Para mí, Armando, ha sido un gusto conversar contigo este día y conocer y sobre todo también ver y aportar a las nuevas generaciones lo que hicieron esos personajes que vinieron acá a la capital ecuatoriana a construir. Muy gentil, gracias, Ileanita. Muchas gracias, Armando. Amigos y amigas, oyentes y televidentes, hasta aquí ha sido este programa Voces de la Radio. Como ustedes saben, hemos conversado con Armando Grijalva. Él es comunicador e hijo de Edmundo Grijalva Valencia, uno de las personas, de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Con esto nos hemos despedido y nos volveremos a escuchar en el próximo programa. Que tengan un excelente resto de día y ya saben, en la próxima semana tendremos más sorpresas. Finalmente, otro tema romántico para cerrar esta página de este año que termina. Y desearles a ustedes que el próximo sea mucho mejor. Dicen que ya no me quiere. Quiero saberlo por ti, que tienes otros quereres. Quiero escucharlo de ti. Dice que en tu cara morena tiembla otros besos de amor. Nada me importa la vida teniéndote ajena. Diles que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labio te nombre. Quedó como se nombra a Dios. Dime que sí, que un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.